El Opala negro que nadie pudo ver trabajó en una estación de servicio a la orilla de la BR-Z40, en el turno de madrugada. Ya he visto cosas raras por el horario, como camioneros dormidos con el motor encendido o borrachos, intentando echar gasolina a una bicicleta, pero hubo algo que me dio escalofríos hasta hoy. Empezó un martes cualquiera, como a las 3 de la mañana. Estaba solo en el turno, escuchando la radio bajito y mirando al vacío, cuando vi las luces de un coche que venía despacio por la carretera. Parecía un carro antiguo, se notaba por la forma de los faros. Cuando entró a la estación y paró junto a la bomba, me di cuenta que era un Opala negro, bien cuidado pero con un aire siniestro, no sé cómo explicarlo. Un tipo de coche que parecía salido directo de un velorio de los años 80. Lo raro fue que el conductor no bajó la ventana ni nada. Solo se acercó, apagó las luces y se quedó parado. Me acerqué medio desconfiado, toqué el vidrio, pero nadie respondió. Cuando iba a dar la vuelta, la ventana del lado del conductor bajó sola, muy despacio. No se veía quién estaba adentro. Todo estaba oscuro, como si hubiera una negrura total, aunque la luz del poste le daba directo. Lo único que escuché fue un clic de la tapa del tanque abriéndose. Fui hasta allá, incómodo, pero fui. Puse la manguera y empecé a llenar, pero el ruido del combustible entrando era distinto, como un sonido hueco, metálico, como si estuviera llenando algo demasiado vacío o que no fuera un tanque normal. Cuando terminó miré el visor, 45 reales. Me giré para preguntarle cómo iba a pagar, pero la ventana ya estaba subida. Ni siquiera lo vi subir al auto. Me quedé ahí parado esperando alguna reacción, hasta que la puerta se destrabó con un chasquido seco. Cuando abrí, esperando que alguien me diera el dinero, o al menos una billetera caída en el asiento, el interior parecía raro. Olía a óxido y el asiento del conductor parecía viejo, pero de un modo antiguo, como si nadie se sentara ahí desde hace años. Y aún así, alguien había estado ahí antes. Cerré la puerta sin saber qué hacer y justo al tocarla el coche arrancó solo. Solo eso, arrancó y se fue despacio, sin prisa. Ni miró hacia atrás, ni luces encendidas. Solo desapareció en la oscuridad de la carretera como si nada hubiera pasado. Intenté no pensar mucho en eso. Me dije que debía ser alguien excéntrico. Esos coleccionistas locos que tienen carros viejos y les gusta mantener todo en estilo antiguo, pero los días siguientes pasó lo mismo. Siempre entre las 3 y 3:10 de la mañana, el mismo Opala parando en la misma bomba, el mismo silencio. Nunca hablaba, nunca bajaba del auto. Y lo peor, la gasolina que ponía no parecía bajar el nivel en la bomba, como si fuera a ningún lado. Empecé a ponerme paranoico. Empecé a anotar la placa. Era una placa vieja, de antes de 1990, toda desgastada, pero se leía BQA 0742. Escribí eso en un papel y lo guardé en el bolsillo del uniforme. Pero eso empezó a mover algo en mí. La sensación de que había algo muy mal con ese coche y que me estaban observando aunque no viera a nadie adentro, solo crecía. Después de unos 5 días seguidos de ese ritual bizarro, decidí comentar con su Clever, un policía de carretera que siempre para a tomar café en la estación antes de salir a patrullar. Le mostré la placa anotada en el papel. Le conté sobre el horario, el comportamiento extraño, cómo el tipo nunca hablaba y lo raro que se sentía el coche. Se puso serio, tomó el número y dijo que iba a revisar el sistema para ver si había algo. Al día siguiente volvió algo pálido y me llamó a un lado. Dijo que esa placa ya no existía. Había sido cancelada en 1996, después de un accidente en la sierra que mató al conductor y el coche fue declarado pérdida total. El detalle era un Opala negro, exactamente como el que yo había descrito. Clever incluso intentó decir que podía ser clonación de placa, pero se le notaba en los ojos que ni él se creía eso. Después de eso, empecé a ponerme aún más nervioso. Fui a pedirle al gerente de la estación para revisar las cámaras de seguridad de los días en que el Opala había pasado. Sacamos los registros y, para mi sorpresa, o mejor dicho, desesperación, no había nada. En la hora exacta en que el coche debía aparecer,
La grabación simplemente se saltaba. O sea, había continuidad hasta las 2:57. Y luego solo volvía a las 3:12. Como si alguien hubiera cortado ese tramo. Le mostré al gerente el momento exacto. Dije que podía ser una falla del sistema, pero siempre era a la misma hora. Y lo más extraño, ninguna cámara captaba el coche, ni desde la carretera, ni desde la bomba, ni desde la tienda de conveniencia, como si no existiera, o como si algo se asegurara de que no quedara registrado. Después de eso, empecé a tener problemas para dormir durante el día. Cada vez que cerraba los ojos, parecía escuchar el sonido del motor de ese coche. Un ronquido grave, apagado, fuera de sintonía con la realidad. Una noche incluso pedí cambiar de turno, pero el gerente no quiso. Dijo que estaba viendo cosas por el cansancio. Volví al turno de madrugada a regañadientes, pero fui. Esa noche dejé la radio apagada, tratando de no mirar mucho hacia la carretera. Pero no sirvió de nada. Puntualmente a las 3:04 de la mañana, las luces aparecieron de nuevo, cortando la oscuridad de la pista. Me paralicé. El mismo coche, el mismo sonido, la misma lentitud siniestra al entrar en la estación. Pero esa vez no me acerqué. Me quedé parado en la puerta de la tiendita, esperando a ver qué iba a pasar. Solo que no se movió de ahí. Se quedó parado unos 3 minutos frente a la bomba, como siempre. Pero como yo no fui hacia él, la ventanilla no bajó. La tapa del tanque no se abrió. Nada, solo se quedó allí, todo el tiempo con las luces apagadas. Lo único encendido era el panel interno, que parecía emitir un brillo extraño, verdoso pero muy tenue, casi imperceptible. Y entonces, de repente, aceleró fuerte y salió derrapando en dirección al monte, como si estuviera escapando de algo. Pero lo más extraño fue el olor que quedó en el aire después. Un olor fuerte a quemado, óxido y gasolina vieja mezclados. No era olor de escape normal. Era un hedor que se pegaba a la ropa, al cabello. Pasé el resto del turno con náuseas, la cabeza palpitando y el corazón latiendo descompasado. Era como si algo me hubiera estado mirando, incluso sin haberlo visto directamente. Después de esa noche, el Opala dejó de aparecer durante unos días y empecé a pensar que se había acabado, que tal vez todo eso había sido algún tipo de locura mía por el cansancio, la rutina, no sé. Pero como al 7.º día, justo cuando ya me estaba empezando a sentir más tranquilo, volvió. Esa vez yo estaba dentro de la tiendita acomodando unas estanterías cuando escuché el sonido del motor parando afuera. Pero hubo algo diferente esa noche. La luz de la tienda titiló justo en ese momento. Se fue la energía por unos 3 segundos. Y cuando volvió, la radio de la caja solo hacía ruido blanco, estática pura. Y juro por todo que vi una sombra pasar rápido por la ventana de vidrio. Como si alguien estuviera afuera mirándome. Salí corriendo, pero no había nadie. Solo el coche, parado en el mismo lugar de siempre. Respiré hondo y fui hacia él. Quería acabar con eso, entender de una vez qué estaba pasando. Llegué al lado de la puerta, hablé en voz alta, pregunté quién era, qué quería. Ninguna respuesta, solo el mismo vidrio oscuro, el mismo silencio. Pero entonces, algo pasó. Por primera vez, la ventanilla empezó a bajar despacio. Y juro que esa vez se pudo ver una silueta dentro del coche, solo que no parecía humana. Era como si fuera una sombra. Con forma humanoide, pero completamente negra, sin rostro, sin nada. Como si la oscuridad hubiera tomado forma ahí adentro. Eso me paralizó. El aire se volvió más denso, difícil de respirar. Mis oídos empezaron a pitar. Era como si estuviera cerca de algo que no debería estar ahí. Di 2 pasos hacia atrás, y fue entonces que la ventanilla volvió a subir. El coche arrancó y se fue. Pero esta vez por el lado contrario de la carretera. Después de eso, nunca más volví a ver ese coche. Nunca más. Fue como si esa última aparición hubiera sido una especie de despedida, no sé. Pero la sensación de que eso no era solo un coche antiguo sigue conmigo hasta hoy. Lo que sentí esa noche, ese peso en el aire, esa presencia dentro del coche, fue demasiado real para ser solo imaginación mía. Pedí cambiar de estación y el gerente acabó transfiriéndome. Desde entonces no tuve más episodios así.
Pero hay noches en que me despierto a las 3:04 en punto, sin motivo alguno, y siempre con el sonido de ese motor resonando en mi cabeza, como si se estuviera acercando otra vez, aunque no esté allí. Sé que parece una locura, pero quien trabaja de madrugada sabe que hay cosas que uno ve y siente que simplemente no tienen explicación. Lo que más me perturba hasta hoy es que todo eso pasó en un lugar lleno de cámaras, con gente cerca, y aún así no existe ninguna prueba física de que ese coche haya estado allí. Ni un solo fotograma de video, ni un registro de pago, ni marcas en el suelo. Es como si solo existiera cuando yo lo estaba mirando, como si hubiera sido hecho solo para que yo lo viera. Y eso es lo que más miedo me da. Porque si eso era real, entonces hay cosas en este mundo que simplemente no entendemos. Y si no era, entonces tal vez el problema sea yo. Pero de algo estoy seguro. Ese Opala negro no era solo un coche. Y lo que fuera que estuviera dentro de él no era de este mundo.